Muy bien, continuando con nuestro estudio de la identidad, tal vez para algunos les ha parecido largo, pero en realidad es el tema más importante, porque mientras más entendamos a quiénes somos, para razón en esto, yo lo que me pongo a pensar es, un Dios tan grande como el nuestro, el Dios creador de todo el universo y todo lo demás, si está pensando crear un ser a su imagen y semejanza, más eso significa cuando leemos acerca de Gabriel, de Daniel, de que un solo ángel acabó con un ejército de 82,000 en una noche, y tantas cosas, y pensar que está pensando en un ser superior a ellos, un ser que va a juzgar aún a ellos. ¿Verdad? La mente limitada que ahorita tenemos no alcanza a concebir la grandeza de esa identidad. Por lo tanto, por repetirla y repetirla, es para que vayamos dándonos cuenta de algo que les confieso en esta última semana ha estado abriéndose el entendimiento, más acerca de la importancia de entender que somos seres eternos, creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos los problemas que nos ahorraríamos en cuanto a nuestra apariencia física, en cuanto a las a cosas temporales y materiales con las que subsistimos. Cobran más sentido los textos bíblicos, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto, ¿verdad? O por qué te afanas, no es la vida mucho más que esto y lo otro. El punto es este, el tema de la identidad es vital para cualquier estudio, ¿verdad? Estoy leyendo ahorita lo de las notas, que se haga, pues dependiendo de la identidad que tengamos, o déjeme corregir aquí ya un poquito más, no es de la identidad que tengamos, sino que de la identidad que aceptemos, porque la identidad que tenemos es que somos, perdón, somos espíritus eternos, perdón, voy a hacer una pausa. Sí, retomando, perdón, que Carlitos decía, ya regresó. Ok, si es que ese problema lo tengo de saber de cuántos años desde que me quitaron las amígdalas. A ver, pasa algo ahí, se me seca la garganta y ya no puedo hacer nada, entonces a tomar agua. Bueno, dice, dependiendo de la identidad que tengamos, no, dependiendo de la identidad que aceptemos, porque la que tenemos es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso no lo debemos de olvidar. Entonces, lo que estamos haciendo en el estudio es tratar de regresarnos a nuestro origen y entender de eso, ¿verdad? Que entonces la identidad que aceptemos, así entenderemos y recibiremos cada tema de estudio que hagamos. El apóstol Pablo solía repetir las cosas que consideraba vitales para asegurar el crecimiento espiritual de sus hermanos. Dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Una de las dichas que tengo en mi corazón es de que conforme de alguna manera encuentro de mis bosquejos de antaño, escucho pláticas de antaño y me doy cuenta que sigo en el mismo patrón de pensamiento. Voy desarrollando conforme la senda del justo, ¿verdad? Va creciendo. Pero es que una vez que uno acepta que es nueva criatura en Cristo Jesús y que lo que tiene que ir haciendo es aprender a manejar las circunstancias temporales como tales, como temporales, no darles el valor tan grande que se les da. Fíjense, casos tan ridículos, ¿no? De las pleitos de familia por herencias y cosas de esa índole, ¿no? Que son cosas temporales, pasajeras, y se rompe y se está perdiendo lo eterno. El otro texto, de hecho, ¿verdad? Es el de donde dice, en
¿Cuál es el? Eclesiastés, sí. Eclesiastés 3:11. Me salté Génesis donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eclesiastés 3:11 fue uno de los chispazos que me fue fortaleciendo en el concepto de la identidad espiritual. Y es donde dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eh, puede tener muchas otras aplicaciones, pero a lo que yo voy es que todo es hermoso en su tiempo. Cuando tratamos de que un rosal se mire lindo, cuando apenas es el tiempo de botón y empezamos a ver cómo lo hacemos florecer, lo podemos hasta dañar. Y lo mismo pasa Dios con nosotros. Nuestra vida Dios la diseñó para que sea vida abundante y con propósito, pero en su tiempo. Tenemos que ir caminando conforme a los designios de Dios. Tenemos que ir aprendiendo a ser dependientes, crecer a ser independientes para llegar a ser interdependientes, ¿verdad? Es un proceso. Y en el proceso de Dios todo es hermoso. Es hermoso el bebé gateando, es hermoso el joven corriendo, es hermoso el anciano si aún ya camina con tres, como dice, ¿verdad? Con el bastón, pero todo en su tiempo. Y de esa manera, y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No se puede entender el plan de Dios si no aceptamos la eternidad en el corazón. Y esa necesidad eterna en el corazón no se puede saciar con cosas materiales. Podemos pensar, bueno, si tenemos salud, si tenemos dinero, si tenemos lo que sea, lleguemos a ser el hombre más rico del mundo, lleguemos a ser el hombre más sano del mundo, lleguemos a ser lo máximo del mundo, eso no es nada comparado a nuestra identidad eterna, a nuestra identidad espiritual. Aunque no es un texto escrito en esta lección, eh, aquí inyecto las palabras de Pablo, ¿verdad? Que fue arrebatado al cielo, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sabe, pero que vio cosas que son imposibles de describir. No hay ni siquiera con qué compararlo. ¿Verdad? Eso fue solo un chispazo, una pequeña visión. Y a esas cosas es a las que debemos enfocarnos. Pero todos los achaques que tenemos, los dolores que tenemos, los problemas que tenemos, a muchos pudiéramos evitarlos si tan solo nos enfocáramos en pensar esto es temporal. Como platicábamos con Lili, ¿verdad? Hay cosas que ahorita pues las valoramos porque estamos en este cuerpo de carne, pero en realidad no son necesarias, son complementarias, pero podemos vivir sin ellas. Pero aquellas por las que no podemos dejar de vivir, pues ni modo, esas sí son necesarias para este cuerpo humano. Pero entendiendo eso, debemos de ir fortaleciendo más la identidad espiritual. La identidad la adquirimos, dijimos, por medio de creer y aceptar la información que se nos ha dado. Ah, y ahora, ya sabiendo nosotros que tenemos acceso al manual del Creador, que tenemos acceso a la verdadera información de quiénes somos y todavía no sabemos para qué nos creó. Yo creo con todo mi corazón que cuando Cristo venga es como que estuviéramos en el concepto de Adán y otra vez para aprender a sojuzgar la tierra y eventualmente cuando saquemos esa retrasada que no hemos logrado aprobar porque todavía no estamos señoreando sobre la tierra. Imagínense, y ese es el primer paso que hay que dar para que luego Él nos muestre los otros pasos. O sea que es interesante entender nuestra situación ahorita, pero con los ojos de eternidad. ¿Por qué creemos lo que creemos? Eso es otra vez el otro concepto básico de la eternidad. ¿Por qué creemos, verdad, ahorita de que unos son bonitos y otros feos? De que unos se miran de esta manera y otros de otra manera. Todo esto es temporal. También otra vez platicando con Lili. Le decía yo, mira, esto es como usando la palabra artista de la que prediqué hace unos domingos, ¿verdad? Que el significado de artista es hipócrita, ¿verdad? ¿Por qué?
porque en la palabra griega. ¿Por qué? Porque un hipócrita es el que hace un papel que no es real. ¿Verdad? Superman es un hipócrita, no, él no es Superman, él está haciendo el papel de Superman, pero él es un hombre común y corriente. Y entonces le decía a Iván Lili, mira, la cosa es que entendamos que nosotros somos espíritus eternos y que no importa la función que estemos desarrollando. De hecho, este domingo voy a seguir compartiendo sobre eso, porque me di cuenta con la plática que compartí el domingo pasado que ese deseo tiene que ser explotado más, tiene que ser explicado más, porque ahí está el meollo del asunto. Y entonces le decía a Lili, imagínate, vimos una película y este es el héroe de la película, es el traidito, es el que está haciendo todo el bien. Y en otra película, este mismo cuate es el villano, ¿verdad? Y es un malvado villano. La mismísima persona haciendo dos funciones, ¿verdad? Pero ninguna de las dos es él, ¿verdad? Porque él, cuando ya está en su vida normal, es quien es. Pero en las películas o hace papel de héroe o hace papel de villano. Lo mismo con nosotros. Todo lo que estamos viviendo son papeles. Le decía Jesús en la película de Jesús en la vida real, pero le digo en la película, dijo, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice. En otras palabras, yo sigo el guión del director. Yo estoy jugando la parte que el director me dice que juegue. ¿Para qué? Para glorificarlo a él. Entonces, sigo leyendo. También hemos aprendido que los cristianos no tienen nada que ver con este mundo porque su hogar está en el cielo y que el mundo pertenece al diablo. Por eso es que gobiernan los malos. Esa clase de pensamiento hace que los cristianos se escondan y no participen en cualquier actividad que permita mejorar la condición de vida en este mundo y de la sociedad, porque eso sería cooperar con el diablo. Usando ya el razonamiento con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos leído, ¿cómo puede ser posible que el creador de algo, en este caso Dios, ¿verdad? Pero el creador de algo lo vaya a abandonar? El pensar que el mundo no está bajo nuestra responsabilidad, pensar que el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Y que todavía se está esperando un gobierno mundial bajo Satanás, ya sea apoderándose de un líder o de otra manera. Todos esos pensamientos están diciendo, Dios se apartó de su creación, a Dios ya no le importa su creación, ¿verdad? Nos ha abandonado. Son pensamientos tan malos, no son solo tontería, son ofensa ¿qué? A la responsabilidad, al orden, a la dedicación de Dios, ¿verdad? Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero hay tantos dichos, por ejemplo, Dios pone y Dios quita presidentes, ¿verdad? O reyes. Es acusarlo de haber puesto a todos esos genocidios, a todos esos mafiosos, al Hitler, a Castro, a Maduro. ¿Me entienden? Es una ofensa a nuestro creador y todo por no entender que estamos en unas funciones sin aceptar nuestra identidad. Si aceptáramos nuestra identidad y desarrolláramos las funciones sin reclamar, sin hacer comparaciones. Por eso es que digo la del mismo personaje haciendo papel de héroe en una película y papel de villano en la otra. No importa, no es ni héroe ni villano, son funciones. Y cuando termina la película recibe su recompensa, recibe su salario y ya va y vive tranquila su vida con su familia, va disfrutando el resultado. Entonces nosotros estamos como artistas en la película de la vida que estamos participando. Y se nos dan funciones. El guión, que es la palabra de Dios, nos dice, como hijo tienes que hacer este papel de honrar a los padres. Como padre tienes que hacer este papel de instruir a los hijos. Como esposo tienes que hacer este papel de amar a tu esposa. Como esposa tienes que hacer este papel de respetar a tu marido. Si tan solo tomáramos las cosas como el guión de la película que el creador quiere que vivamos.
estaríamos entonces, y cuando termine la película y lleguemos a ser quienes realmente somos, recibiremos nuestra recompensa y empezaremos a vivir la verdadera vida abundante en la nueva, no en la nueva, en la verdadera identidad que finalmente estaremos recibiendo cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos si estamos vivos, o en un arrebatamiento o una resurrección si ya hemos pasado a la presencia del Señor. Sin embargo, entonces, toda la información falsa que recibimos es la que nos produce las divisiones aún entre familia. Especialmente por eso es que voy a retomar el tema del deseo de la mujer, porque caímos, y me incluyo, caímos tremendamente en un engaño bajo la astucia del diablo, y fue el fijarnos en los géneros o en el sexo. El engaño más grande en el que hemos caído es que el diablo nos hizo fijarnos en varones y hembras, que es la única diferencia que tenemos. Sí, aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre nosotros, pero no nos estamos dando cuenta que hay unos que están jugando el papel de hembra y hay otros que están jugando el papel de varón, pero son solo papeles. Y entonces no limitarnos en nuestro trato, en nuestro mutuo respeto y en nuestra mutua edificación como espíritus basados en el engaño de varón o hembra, ¿verdad? Esto es cosa de hombres, esto es cosa de mujeres. ¿Quién dice eso? A lo que tenemos que ir es al manual del creador, porque hay cosas que las mujeres pueden hacer mejores que los hombres, ¿verdad? Como por ejemplo decía lo de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa dice que ella ella es la mayordomo de la casa. Ella es la que vela porque la ropa y la comida esté para los hijos, y dice que hasta se preocupa de los criados, ¿verdad? De que no les falten cosas y todo. Y al marido dice es conocido cuando se sienta a las puertas de la ciudad con los ancianos. Entonces, el guión es el que el maestro, el líder, nuestro Dios nos ha dejado en la Biblia. Y a eso es a lo que tenemos que apegarnos. Nuestra verdadera identidad entonces es eterna, es espiritual. Todas las identidades que manejamos son parte de un programa de desarrollo, de madurez que Dios está haciendo, pero que va a definir el puesto de nuestra eternidad, cuán fieles somos al guión de la película. No cuán fieles somos a nuestras convicciones, porque queremos hacer como soy artista y estoy ganando buen dinero, yo quiero ayudar a las comunidades y todo, ok, eso es una buena obra, pero eso no es parte del guión del manual del creador. ¿Verdad? El manual del creador es que yo haga bien mi papel y que siga trabajando en el rol que se me ha dado, la distinta función que se me ha dado. Identidad, resumiéndolo entre todo lo que hemos escuchado y dicho, resumámoslo en identidad es lo que somos, no lo que hacemos. Entonces, no somos varones, no somos padres, no somos esposos, no somos hijos, no somos doctores, no somos nada de lo que hacemos. Somos seres eternos, creados a la imagen y semejanza de Dios, en este mundo temporalmente, haciendo diferentes funciones hasta que Cristo regrese y nuestra verdadera identidad se manifieste. ¿Ok? Lo dejamos ahí para comentarios y opiniones. Charlie, Ujú. podría decirse que el enemigo es donde ha sembrado ahora, porque cuando expresas que, y es cierto, pues somos iguales y la función hombre o mujer son las que varían. Y el enemigo, en este caso Satanás, ha puesto en la mente de los hombres que esa cosa de ser iguales da lugar a intercambiar sexos, a hacer cosas que no son el papel correspondiente.
Es lo que se me vino a la mente, ¿verdad? Lo que estaba pensando. Porque podemos hacer todo de todo, pero no en esta función de hombre y mujer, sino eternamente, así. pues en el hacer espiritual. No sé Sí, si me di a entender. sí, sí, y tienes razón. Por eso digo, la astucia del enemigo es precisamente que toma verdades. Tírate porque escrito está que el Señor que va a enviar el ángel a detenerte. ¿Verdad? Y entonces aquí ya no hay varón ni hembra, bárbaro ni escita, sino que ahora todos somos uno en Cristo. Así que las mujeres pueden ser pastoras, así que las mujeres pueden ser esto y lo otro. Todo eso no está en el guión de la película. Todo eso no está en lo que el dueño o el director o el productor de la película diga. Eso es una aberración del enemigo que está cambiando el escrito, está poniendo otras funciones. Nuestra igualdad es en valor, es en esencia, pero no en función. Y eso nunca va a cambiar. Y ese es el gran problema que tenemos cuando aún denominaciones caen en el engaño del enemigo y empiezan a aceptar que puedan haber homosexualismo y cosas así de esa índole. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo a crecer en su verdadera identidad, sino que por el contrario, están descendiendo a reconocer la identidad como en el escrito que no lo leí, de los que dicen que descendemos del mono y que se están convirtiendo en monos glorificados, porque en lugar de ir transformando su entendimiento, están decayendo en su entendimiento. Tomando como ejemplo que pusiste de los actores, de que una vez se hace de bueno y la otra se hace de villano, es una hipocresía. Y cuando hablas de que estamos haciendo funciones de las cuales no somos la realidad, sino somos seres eternos, podría compararse como una hipocresía también. Sí, porque ese es el sentido correcto de la palabra hipócrita, ¿verdad? Jugar un papel de lo que no se es. Y como nosotros no somos carne y sangre, la eternidad no, el espíritu no es carne y sangre. Entonces todos los roles que hacemos que competen a este cuerpo no son reales, son temporales y circunstanciales. Y cuando finalmente seamos libres, por eso Pablo dice que nos libra, que miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ves? Este cuerpo nos lleva, nos arrastra a muerte, pero nosotros somos seres eternos, somos seres para vida. Quiere decir que un artista es doblemente hipócrita. Es lo que yo digo, tenemos bastantes artistas en el Congreso y en la presidencia. Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, Hola, estoy en un lugar donde no hay muy buena recepción. Si me ven, ya no me oyen. Carlitos, basado en lo que acabas de hablar, lo que dice Pablo en Romanos, donde dice, porque, espera, lo voy a buscar, pues lo puedo encontrar. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pobre de ¿Cómo él. puedo explicar eso basado en en identidad y función como estás hablando? perdón, que se fue la voz. ¿Qué dijiste? Dijiste ¿cómo explico eso? Sí, ¿cómo lo explicaría de acuerdo al tema que estamos tratando? Ok, es lo mismo que acabo de decir. Este cuerpo es un cuerpo que nos jala a la tierra y nos jala a la muerte. Precisamente con lo del que sigo hablando del deseo de la mujer, fue porque entendí que algo que no había entendido. Al principio yo decía que la maldición sobre la mujer era el deseo y la maldición sobre el hombre era enseñorearse, pero no es así. El enseñorearse del hombre sobre la mujer es castigo de la mujer, porque yo no quiero enseñorearme de Lili. Yo no quiero de ninguna manera pelearme con ella, no quiero.
Pero cuando por alguna razón siento que ella me está diciendo algo, me está presionando, mi reacción, que no es mi voluntad, mi reacción es, no, no es así, ¿verdad? Imponerme. Pero yo no quiero. Si fuera, si mi deseo es dar todo por mi Lili, dar todo por mi esposa. Mi deseo es amarla y que ella se sienta en paz y gozosa conmigo. Esa es mi voluntad. Pero cuando es una reacción a una acción de ella, es un programa de Dios en este cuerpo de muerte que me provoca la reacción. ¿Ves? Entonces ahí ya tienes un ejemplo de lo que es eso de la identidad actual. Con lo que Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Porque son cosas, unas reacciones ante ciertas acciones y otras debilidades de la carne. No es de que voluntariamente yo quiera ceder a esto, sino que la presión en mi carne es más grande y me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. ¿Ves? Si fuera simplemente hacer mi voluntad, pues para mí es más fácil, que entendiendo lo que dice la Biblia, para mí es más fácil sufrir el agravio. Yo prefiero mil veces sufrir el agravio que ponerme a pelear con una persona así, justa, con mi esposa, con mis hermanos, con parientes, amigos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí tengo la fuerza y el celo para pelearme con cualquier injusto, con cualquier maldad que quiera estar operando, ¿verdad? Pero el punto es, hay reacciones carnales que todavía no podemos controlar. Perfecto. Gracias, Carlitos. Yo mientras con la maña que tengo de estar escribiendo cuando algo me llama la atención, me llamaron la atención 4 puntos que me gustaría subrayar. La primera, lo que decía sobre que la identidad que aceptemos, según veo yo, será manifiesta por la manera en que nos comportamos. Y eso va porque mucha gente dice, por ejemplo, sí, yo soy hijo de Dios, soy aquí, soy allá y todo lo demás bonito. Pero a la hora de rajar ocote, como dicen en Guate, se van por otro lado. Entonces, con su boca confiesan unas cosas, pero ante un tipo de presión actúan de otra, ¿verdad? Entonces, es una cosa que yo creo que todos debemos meditar. Todos decimos ser así, así, así en Cristo y un montón de cosas bonitas, pero debemos ver si ante una situación adversa, todo lo que decimos es verdad o es mentira. Porque como decía, uno puede engañar a todos, uno puede ser un buen artista, pero uno no se engaña a sí mismo. Y cuando las cosas no van congruentes con los que yo confieso, ahí tengo que poner atención, porque a mí no me engaño y a Dios no le engaño. A los demás sí los podré engañar, ¿verdad? Entonces creo que es algo en lo que tenemos que meditar constantemente, si nuestra identidad se refleja en nuestros hechos. La segunda, importantísima, porque creo que casi sin excepción a todos nos ha afectado. Yo puse en la identidad el hecho de ser dependiente, independiente e interdependiente nos permite llevar un proceso de aprendizaje y un servicio de nuestro ambiente. Y es que fíjense que cuando uno es niño, uno no sabe casi nada. Uno tiende a equivocarse y a cometer errores. Y desafortunadamente nuestros hermanos mayores, nuestros padres, tíos, amigos y todo, ven esa debilidad como tontera. Y entonces uno aprende desafortunadamente a defenderse. Si un padre tomara el tiempo de explicarle a su hijo que está en época de aprendizaje, que va a equivocarse, que es normal, pero la idea es que él aprenda a escuchar y a ver las cosas para que vaya mejorando. Eso ya lo libraría del punto de estar siempre a la defensiva. Y lo digo en mi caso. Y yo sufrí tanto de eso que en un momento dado siempre iba a la defensiva. Cualquier situación normal para mi edad, cuando se me indicaba, pues yo lo tomaba como un ataque. Y esa es la cosa, debemos aprender que los niños son dependientes, las personas que comienzan en un trabajo son dependientes y en lugar de reprensión necesitan motivación e instrucción para que se desarrollen, hasta que lleguen al punto de ser independientes, como en el caso de nosotros los hombres,
Los seres humanos que a cierta edad pues ya nos podemos valer por nosotros mismos y como dice el dicho chapín, rascarnos con nuestras propias uñas. Pero la idea es que una vez que se alcance esa madurez, aprendamos a utilizar nuestros dones y nuestro aprendizaje para que también otros lo puedan utilizar y beneficiarse de nuestro hacer y de nuestro saber. Creo que esa debería ser el mensaje que como seres humanos tenemos desde niños, saber que tenemos esas tres etapas, aceptarlas y actuar en consecuencia. El tercer punto que me pareció tan importante y por eso lo anoté es cuando la gente piensa que Dios perdió el gobierno del mundo cuando Adán y Eva pecaron. Pero Dios no perdió el control, porque todo lo que ha sucedido en la humanidad, Dios es el que lo ha manejado, a favor o en contra, dependiendo del comportamiento del pueblo con el que trate. Y dice, y puse yo el que perdió el control en realidad fue el hombre, porque dejó de representar a Dios por haber desobedecido. Y la separación entre Dios y el hombre evitó gozar del respaldo de Dios, y por eso Dios manifestó solamente a algunos hombres a los que encontró fieles, como por ejemplo en el caso de Noé, que entre todo, incluso cuando nació Noé, sus propios papás pusieron esperanza en él porque creían que iba a ser un hombre bueno. Y efectivamente, cuando uno comienza a ver, pues Noé se diferenciaba de la demás gente, ¿verdad? Y la última, que también creo que es muy importante y que nos puede ayudar, escribió que la prueba de que nuestra identidad terrenal es temporal es que hacemos funciones diferentes durante todo el tiempo. Empezamos como hijos, luego como padres, abuelos, suegros, jefes, empleados y todo. Pero todo eso que hacemos lo podemos resumir en lo que Jesús enseñó. Cuando habla a sus siervos y les dice, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, que es lo que decías hace un momento. Todos los papeles que jugamos, tenemos que ser fieles en lo que Dios nos encomendó, porque al fin y al cabo, si hacemos cada una de las etapas en las que nos toca jugar un buen papel, al final de cuentas vamos a ser tomados como siervos fieles. Entonces, cualquiera que sea la circunstancia, no debe importar, sino lo que debe importar es saber, estoy agradando y haciendo el rol para el cual el Señor me llamó. En el caso de las mujeres, yo comprendo que es difícil, porque a veces los hombres somos un poco difíciles de seguir y nuestras mujeres tienen muchas habilidades, pero muchas veces le bajan un poquito para honrar a sus maridos. Y se me viene ahorita a la memoria Abigail, la mujer de aquel tipo que era tan barbaján y que por Naval, eso David lo iba a ir a matar. Y ella, sabia, llega y se humilla delante del rey, sin decirle a su esposo, llega y se humilla para protegerle el pellejo al barbaján de su marido. Pero me gusta la situación porque David le agradece a Abigail que haya hecho eso porque le dijo, vive Jehová, que si tú no hubieras venido, nosotros hubiéramos acabado con toda la casa. Pero lo lindo y la enseñanza que queda bonita ahí es que a pesar de que David perdonó la vida de ese hombre, Dios no se la perdonó y dice que unos días después lo mató Dios mismo. exacto. ¿Verdad? Entonces son cosas que debemos tener presentes cuando nos toque a nosotros, no para aplicarla a los demás, sino a nosotros mismos, de aprender a ser fieles y caminar en el papel que Dios nos encomendó. Muy bonito ilustración, Carlitos, muchas gracias. Muy lindo los conceptos. ¿Alguien más? Sí, yo. Aquí. Carlos estaba diciendo acerca de que, ay, déjame ver dónde está. Y yo aquí lo apunté la pregunta. Así, estabas hablando de la identidad eterna. Dices, es lo que somos, no es lo que somos, sino lo que hacemos. Y, por ejemplo, dijiste que, ah, por ejemplo, no somos hijos, no somos doctores, no somos padres, no somos. Entonces dije, ¿qué somos? Y esa es mi pregunta. Porque me parece que lo apuntaste mal. Ok, ok. Me refiero porque me pareció que dije que somos lo que hacemos.
Y Sí, no, yo es a la estaba inversa. al revés. Es a la inversa. Ah, ok, ok. Lo que hacemos no somos, somos lo que somos, espíritus Ok. eternos creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo que hacemos es temporal. Somos varones o hembras temporalmente. Somos padres, hijos temporalmente. ¿Me Mm, entiendes? Todo lo bien, que hacemos es temporal, pero lo que ok. somos es eterno. Ok, gracias, ya lo corregí. Gracias. Creo que cuando muere deja de ser maestro, deja de ser doctor y todo. ¿Cómo? No, es que cuando uno muere, pues deja de ser doctor, maestro, alumno. Exacto. Sí. No, Ya- incluso en vida. Cuando uno se jubila, deja de ser doctor. Ya se convierte en viejito. Machacoso a veces. Fue doctor, fue ingeniero. Y fíjense cómo eso también afecta, ¿verdad? Y era de lo que decían, cuando aún la relación, ¿verdad? Yo soy la esposa del doctor o yo soy la esposa del, ¿verdad? A las mujeres se les limita con que son la esposa de. No, no, ellas no son la esposa de, ellas son quienes son y funcionan como esposa de. ¿Verdad? Pero, y alguien me escuchó en uno de los viajes cuando fui a los eventos de Amway y todo, ¿verdad? Sí, daba pláticas de la familia y de todo. Y cuando entré a un elevador, ¿verdad? En el hotel en el que estábamos y donde se estaba llevando la reunión, entonces estaban varios ahí adentro. Y cuando yo entré, ¿verdad? Buenas tardes, ¿verdad? Entonces me dice una, ¿usted es el esposo de doña Lili? Así es, ¿verdad? Porque captó, ella agarró la enseñanza, ¿verdad? Ya no es de que soy la esposa de, sino que a usted es el esposo de doña Lili. Es una función. No, Imagínense esa parte tan interesante. Cuando estemos en la vida eterna, mucha gente piensa que las jerarquías va a permanecer. Y por eso es, por ejemplo, que se atreven a decir que fulana de tal es madre de otra persona, una persona superior. Ajá. Pero en la vida eterna somos todos iguales. Y si mi hijo fue más fiel que yo en el Señor, él va a estar arriba de mí, Cuando ¿verdad? Entonces, la gente debe tener claro eso. Estamos trabajando y esforzándonos para servir bien a nuestro Señor y para recibir un galardón, porque dice que cada quien le van a dar un galardón según lo que haya hecho en la tierra. Y si exacto. uno no hace nada, pues, aunque Ese- fue fiel, no va a recibir la gran cosa. pero eso es bueno, Elmer, porque dice que cada uno será recompensado conforme a lo que hizo mientras estuvo en la carne. ¿Ves? Dice, mientras estuvo en la carne, quiere decir que no somos en la carne, pero mientras estamos en ella es que se nos está evaluando. Ya una vez, porque imagínense, que, alguien ha dicho, se recuerdan, de que en el infierno no hay incrédulos. En el infierno no hay incrédulos. Todos son creyentes ahora, pero ya no están en la carne, ya no tienen derecho. Mientras está en la carne, uno se puede arrepentir, uno puede cambiar y volver al diseño original y a luchar por ser ese espíritu obediente. Pero al salir de la carne, el que fue obediente y el que fue malcriado. Ya no hay para dónde. Y es que, mira, yo a veces me pongo a pensar que mucha gente pensará, se siente como identificada, perteneciente a la raza humana. ¿En qué sentido? Es como que la gente piensa, bueno, si la mayoría de gente son así medio irresponsables y todo, Dios no se va a ocupar de individualmente, cada uno se va a decir, los seres humanos son unos cabezas duras, pero pobrecitos. Pero cuando uno escucha a Pablo cuando dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, eso es individual. Uno puede estar entre un billón de gentes, pero va a haber un momento en que le va a tocar el turno a uno de pararse delante del trono de Dios a dar cuentas. Entonces la gente debería ser un poco más cuidadosa en ese sentido, porque no es por como dice el dicho popular, a dónde va Vicente, a dónde va toda la gente. Eso no es así. Si toda la gente va a la perdición, Vicente tiene que ser un poquito más atento para saber que si va por ese lado se va a perder.
¿verdad? Es cuestión de lo que decís, la identidad. Por eso, para mí también el tema de la identidad es tan importante, porque es lo que determina realmente cómo debo yo de comportarme según lo que acepté como identidad. O hijo de Dios para hacer su voluntad, o hijo del diablo para hacer lo que me dé la gana. Exacto. Sí. Por ejemplo, también él me le mencionaba acerca de que para las mujeres, y puso el ejemplo de Abigail, que para las mujeres a veces es difícil como a frenarse en algunas cosas, pero al mismo tiempo es pienso yo, es un entrenamiento, porque si mal no recuerdo, cuando yo oraba por mi esposo, sin conocerlo, eh, estuve orando, y ponle en mi caso, fueron 10 años hasta que lo conocí. Y luego no dejé de orar y sigo orando e intercediendo. Y el Señor ha contestado prácticamente todas mis oraciones, porque Él está bien, porque Él está vivo, porque está trabajando, porque está haciendo su parte, porque todas esas cosas. Y me imagino que Abigail, en cierta manera, como dices, la función la hizo bien. Aunque era duro porque ella no podía cambiar a su esposo, pero pudo interceder para que las cosas fueran a bien para él, aun que tal vez no lo mereciera. Eso quería comentar. Cierto. Por eso insisto, en lo que cada uno de nosotros debe de enfocarse en ver lo que Dios pide de mí. ¿Verdad? Que es ni siquiera es ponernos de acuerdo entre nosotros, sino que es lo que Dios pide de mí y esforzarme por cumplir con el rol que Dios me ha dado. Amén, así es. Este es un resumen final, ¿verdad, Charlie y Elmer, Así es. de esta serie? Sería bueno, hermanos, que si alguien todavía tiene alguna inquietud, duda o ampliación de los temas o la identidad, pues expongámosla, ¿verdad? Pero no es el último de la serie, Víctor Hugo. Este tema tiene como seis lecciones. El resumen. El resumen tiene 6 Este lecciones. resumen tiene Ah, ok, 6 partes. buenísimo. Es que está muy bonito, la verdad, está muy, muy bonito. Yo bueno, yo lo estructuré desde hace años y muy bonito. El tema este era muy bonito y son 6, me parece, son 6. ¿Verdad? Entonces vamos a tener cuidado de no seguir a Vicente, sino Para vamos no a ir ir donde va como, toda la gente. sí, sino vamos a ir como Fernando, ratos a pie, ratos andando. Tú dices son 6 partes del resumen, pero ¿cuál es la primera? Es la primera, es el Ah, primero. gracias. Buenísimo. Vamos a disfrutar. La verdad, yo creo que estamos aprendiendo mucho, mucho, mucho. Me gozo con eso. Pues, yo pienso que ahí se detiene que parece que no Ok, hay voy más. a parar la grabación ya porque me imagino que ya no hay más preguntas.